A veces llueve, eso lo sé. Hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy vamos a hablar de Grita, el nuevo disco de Armenia. Probablemente muchos de ustedes conozcan Armenia, es el proyecto del compositor, guitarrista bogotano Juan Antonio Toro. Él viene publicando música bajo el nombre de Armenia desde finales del 2018, inicios del 2019. Y es en ese año 2019 cuando publica su álbum debut también titulado Armenia. Ese disco le significó a él, digamos, como un rápido ascenso, digamos, a estar en los ojos y en la boca de todo el mundo, al menos en el circuito y en la escena alternativa de Bogotá, por su forma y estilo tan particular de hacer como pop rock, con canciones súper pegajosas, con letras muy concentradas como en el mundo romántico, como canciones de amor y desamor, que definitivamente hicieron que fuera un proyecto distinto, digamos, para lo que estaba sonando como de indie y rock colombiano en ese momento. Luego de eso, pues Armenia empieza a crecer bastante en popularidad y empieza a lanzar colaboraciones con otros artistas del mundillo alternativo colombiano, como con Pablo o con Ev o con Ana Sanz o con Margarita Siempre Viva, etc, etc, etc. Toro también figurando como productor o coescritor en varias canciones de más gente. Y todo esto nos lleva a este nuevo álbum que se titula Grita. Y digamos que es un disco que en energía, en carácter, en intención, no dista mucho del primer disco de Armenia. Es decir, esto sigue siendo un disco de pop rock, digamos, a grandes rasgos, lo que quepa bajo esa sombrilla. Pero sí siento que tiene varios cambios y varias, digamos, detalles interesantes que vale la pena resaltar. Por un lado, sí siento que es un disco mucho más rockero en formato y en intención. Es un disco que prioriza la guitarra eléctrica y esa va a ser la protagonista durante todo el álbum. Además, las canciones son mucho más distorsionadas. También hay momentos donde la voz de Toro se siente mucho más visceral y se alcanza a desgarrar incluso. Además de tener colaboraciones con bandas rockeras como Olaville o Margarita Siempre Viva, por ejemplo, y con una influencia muy fuerte del rock y el pop de los años 80, desde el glam hasta el synth pop, con influencias que van desde Van Halen hasta Pimpinela, hasta Soda Stereo o The Police. Y así tengamos las canciones de amor de toda la vida, tenemos un cambio en intereses o una diversidad de enfoques más interesante. Toro explora otras temáticas como las redes sociales, el aburrimiento, la corrupción política de Colombia, los desaparecimientos forzados, logrando de este disco, en mi opinión, un disco bastante sólido y muy interesante para lo que el rock colombiano respecta en este año. Aún así, tenga mis críticas, sobre todo en la segunda mitad del disco. La primera mitad del disco abre con mucha fuerza con la canción El Tiempo, una canción muy explosiva que nos invita a dejar las redes sociales y vivir, digamos, como el mundo real, donde vemos a Toro cantando con mucha fuerza y rabia. Y justo después viene la canción Grita, que tiene como este motivo y este bajo sintetizado mucho más pulsante que le da un groove más cadencioso y una progresión que genera bastante tensión que resuelve en el coro Grita, que es uno de los mejores de todo el disco, invitándonos precisamente a desahogarnos y gritar. Justo después viene la canción Tú sigues aquí, que es de mis menos favoritas del disco. Es, digamos, en cuanto a música no me llama particularmente la atención, pues tiene un riff como más divertido, más californiano, por así decirlo, donde nos cuenta una historia personal y anecdótica de él, donde una persona que en algún momento fue muy cercana a su vida se vio perdida en el mundo de la fiesta y de las drogas, y como Toro está preocupado por esa persona, pero siento que como está planteada y estructurada la letra de la canción, cae como en una línea muy delgada de estar legítimamente preocupado por esa persona y estar juzgando el estilo de vida de esta persona, y no termino de sentirme cómodo escuchando la canción. Luego viene dos canciones muy interesantes y de los puntos más chéveres del disco, que son las canciones Adiós y A veces llueve. Adiós es muy chévere porque contrasta un riff de guitarra súper rítmico y rápido, medio de Franz Ferdinand en sus inicios, con momentos mucho más melódicos en la guitarra y con una parte final súper
etérea y así como hipnótica que me recuerda a The Police o a Soda Stereo, en una canción mucho más de tusa y desamor. O la canción A veces llueve, que tiene una progresión que me recuerda un poco a Un beso y una flor o Qué bonita es esta vida de Jorge Celedón, y que tiene además un diálogo y que tiene además una conversación muy interesante entre una línea de bajo y una línea de guitarra súper galopada, como y es justo después de esto donde siento que la segunda mitad del disco flaquea un poco. Las canciones Rompe junto a La Vil y Héroes son las que tienen un componente más de protesta y más de crítica, digamos, a la corrupción del país. Por ejemplo, en la canción Héroes, donde señala a los políticos mentirosos y a los crímenes que han quedado impunes. Y la canción Rompe, donde un poco habla sobre los desaparecimientos forzados y la limpieza social desde el punto de vista de un niño que sale de su casa a jugar y no vuelve y quién sabe qué se hizo ese niño, que son temáticas muy interesantes y siento que Toro las aborda con bastante creatividad, pero que siento que ya por el lugar donde están ubicadas en este disco pueden sonar muy redundantes, porque hay algo que se nota en este disco sobre todo, es que como que Toro ya creó una fórmula para sus composiciones. Todas las canciones tienen la misma intención, el mismo carácter, la misma estructura, verso, coro, verso, solo de guitarra súper virtuoso, final. Y desafortunadamente escuchar un disco así de corrido sí puede ser un poco monótono y redundante, y canciones como Rompe, Héroes e incluso Pimpinela, que pues más allá de que esté la voz de Francesca Colavini, que le agrega como su twist, no hay absolutamente nada más llamativo de ese tema. Entonces sí, eso es lo que tal vez a mi forma de ver flaquea bastante en el disco, como que ya es muy formulaico su forma de componer. Y finalmente Un hogar con Margarita siempre viva me parece muy interesante, como este carácter, como esta energía súper de intro de anime, ese motivo de guitarra súper afilado e incisivo. Y me parece muy interesante cómo Toro logró sacar de la zona de confort a Margarita Siempre Viva, que se han caracterizado por hacer canciones mucho más de post-punk y mucho más oscuras y melancólicas, y incluirlos en esta canción que es mucho más alegre y como divertida, con una letra muy al estilo Margarita, reflexionando sobre qué es y qué no es un hogar. Ese es entonces Grita, el nuevo disco de Armenia. Como pueden ver, a mis oídos tiene más canciones interesantes, pegajosas, divertidas, que me levantan el ánimo que las canciones que no me gustaron. Y sí siento que Armenia como proyecto alcanzó un potencial muy interesante en este formato como de rock medio juvenil Disney Channel, por así decirlo. Sí siento que en un futuro sería interesante que Toro explorará otras formas de composición, porque escuchar el disco sí puede sonar bastante redundante, porque las canciones son bastante formulaicas y no es un disco, digamos, para escuchar todo el tiempo, o al menos yo no me veo escuchando el disco todo el tiempo. Es como tomarse un litro de Red Bull al desayuno, como que uno queda con energía ya para todo el mes y no siento la necesidad de tomarme eso todos los días, pues. Pero es un disco definitivamente divertido, interesante, muy pegajoso, con una interesantísima, creo que eso es lo que más me llamó la atención, que es muy ochentero, o sea, pero no es ochentero como el típico 80 synth pop que ahorita está de moda, no como Dua Lipa y esa mierda, sino como, o sea, es como glam, o sea, es un disco de glam rock al final del día, es como el solo de guitarra y como el riff, pero con esa vibra ochentera que creo que nadie está haciendo algo así en el país. Entonces, pues, es chévere, está bacano, está bacano. Píllenlo, suscríbanse y toda esa mierda.